Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la vida y sobre todo en los principios financieros de una figura histórica fascinante, Andrew Carnegie. Así es. Y la pregunta es casi increíble, ¿no? Cómo alguien que nació en Escocia, hijo de un tejedor, en la pobreza más absoluta, llega a ser el hombre más rico de Estados Unidos, un magnate del acero. Exacto. Ok, vamos a ver qué hay detrás de eso. ¿Qué lecciones podemos sacar hoy de su historia? Pues mira, yo creo que analizar figuras como Carnegie siempre es valioso. No es solo historia, es intentar extraer esas estrategias, esa mentalidad. Claro. Lo fascinante aquí es justo eso, cómo su camino, su trayectoria, ilustra principios que son súper fundamentales. Iniciativa, aprendizaje constante, cómo se crea riqueza, principios que increíblemente siguen vigentes. Sí, es casi un manual. Es un caso de estudio de cómo darle la vuelta a una situación de desventaja total. Bueno, empecemos por el principio, que fue de verdad muy humilde. Nace en Escocia, Dunfermline, 1835. Familia pobre. El papá tejedor, a veces limpiabotas, la mamá trabajadora textil. Sí, tiempos difíciles. Tan difícil que en 1848 él tenía 13 años. Se emigran a Pittsburgh, en Estados Unidos. Y ahí, a trabajar, primero en una fábrica de algodón y a los 15 ya era mensajero de telégrafos. Ajá. Hay un detalle importante que menciona la fuente. Un tío le había metido el gusanillo de la lectura. Y fíjate, ya en esa etapa tan temprana se ve una lección. Yo diría que es la base de todo. El principio número 1. Dejar atrás la pereza, o mejor dicho, superar la inacción. La proactividad. Exacto. Carnegie no se quedó parado. Como mensajero, no era solo llevar papeles. La fuente lo dice claro. Era súper proactivo. Memorizaba nombres, caras, calles. ¿Para qué? Para ser más rápido, más eficiente, para destacar. Claro, para hacerse notar. No esperaba que le dijeran las cosas. Él buscaba cómo mejorar. Es un ejemplo clarísimo de iniciativa, sin importar de dónde vengas. Como dice el análisis, no importa tanto dónde estás ahora, sino a dónde quieres llegar. Y esa misma proactividad, ese ir un poquito más allá como mensajero, le empezó a abrir puertas. Definitivamente. Pudo conocer a gente importante en Pittsburgh. Empresarios, políticos, gente con influencia. Pero no solo los conoció. Y hasta el punto. Cultivó esas relaciones. Se dirigía a ellos por su nombre, con respeto. Algo que, viniendo de un chico mensajero, pues llamaba la atención. Y ahí conectamos con otro pilar, el principio número 2. Construye relaciones. El poder de las conexiones. Carnegie, quizás al principio intuitivamente, entendió el valor estratégico de tener una buena red de contactos. Un network. Sí, la fuente habla de amistades sinceras. Y seguro algo de eso había, pero es innegable que tenía una habilidad para tejer relaciones que después fueron cruciales para sus negocios. Cruciales. Construir y mantener esos puentes con la gente adecuada es una habilidad esencial hoy y siempre. Ahora, sobre eso de amistades sinceras. A ver, ¿no será que era más bien un networking muy temprano y muy calculado? Digo, ¿alguien con esa ambición? Es una buena pregunta. ¿Realmente eran amistades desinteresadas o él ya veía el potencial en cada persona? Yo creo que probablemente era una mezcla, ¿no? Es difícil separar la intención estratégica de la conexión real humana. Lo que sí está claro es que entendió que las relaciones son un activo. Un capital social. Exacto. Ya sea por afinidad o por visión a futuro, invirtió tiempo y esfuerzo en ellas, y vaya que le rindió frutos. Es una lección sobre inteligencia social en los negocios. Y mientras tejía esa red, no descuidaba su propia formación. Como no pudo ir a la escuela, usó esa pasión por la lectura que le dejó su tío. Ajá. La fuente menciona que iba a una biblioteca gratuita para jóvenes trabajadores, o sea, se autoeducó en sus ratos libres, devoraba libros. Exacto. Y esto nos lleva directito al principio número 3. Debes leer. La lectura como herramienta estratégica, no solo por placer. No es solo cultura general. Carnegie usó la lectura para aprender cosas específicas que necesitaba. Como dice el análisis, es como si te adelantaras en el tiempo, ¿no? Obtienes la experiencia de otros condensada. Claro, un atajo.
Para él fue una forma de conseguir una ventaja competitiva enorme, casi un arbitraje de información sobre los demás incluso antes de tener capital. La fuente lo dice, leer constantemente te da una ventaja abismal. Y bueno, tanta dedicación y proactividad no pasaron desapercibidas. Conoció a Thomas Scott, Figura clave. un empresario ferroviario que estaba en pleno ascenso. Scott vio algo en el joven Carnegie, le tuvo confianza y lo contrató. Su secretario personal y telegrafista. Un salto importante. El sueldo mucho mejor, claro, pero más importante aún, Carnegie se pegó a Scott. Quería aprender todo sobre el negocio ferroviario. Este encuentro es fundamental y ejemplifica perfecto el principio número 4. Posa en los hombros de gigantes. Apóyate en la experiencia de otros. Buscar mentores. Exacto. Carnegie fue listo. Buscó activamente y aprendió de gente como Scott. El consejo es potente. Busca gente con más camino recorrido, con conocimiento probado. Como dice la fuente, busca personas con experiencia. Será la mejor forma para crecer más rápido. Sí. Aprender de un socio, de un mentor experto, aunque tu rol al principio sea menor, te acelera la curva de aprendizaje de una manera Exponencial. Y Carnegie tenía una meta muy clara, Se había propuesto que si él triunfaba, iba a ayudar a otros jóvenes como él, sin recursos. Eso le daba como un empuje extra. una motivación adicional. Y todo ese esfuerzo, la disciplina, lo que aprendió con Scott, ¿lo catapultó? Para 1859, con 24 años, ya era superintendente de la División Occidental de Ferrocarriles. Impresionante. Queda claro que siempre buscaba dar el extra, no se conformaba. Totalmente. Y esto nos lleva al principio número 5. Asciende y crece. Demuestra hambre por crecer, que se note la ambición. Exacto. Ya seas empleado o emprendedor, esa ambición por mejorar, por aprender más, por tomar responsabilidades, es lo que te saca del montón. Si no muestras activamente ese deseo, pues te vuelves invisible. Te pasan por alto para las oportunidades. Te quedas estancado. Carnegie entendió que tenía que hacerse notar por su capacidad y su empuje. Y estando en ese puesto, ya con la confianza de Scott, llegó un momento definitivo. Su primera inversión. Aquí empieza lo bueno. Scott lo animó, le facilitó invertir $600, que para Carnegie era, años de trabajo, Una fortuna. en Adams Express, una empresa de transporte de carga. Y aquí es donde, como dices, se pone realmente interesante. Este es el principio número 6. Invierte. Haz que tu dinero trabaje para ti. El cambio de chip. Fue un cambio de mentalidad crucial, sí. Aceptó la guía de su mentor, asumió un riesgo pero calculado y puso a trabajar ese capital que tanto le había costado ganar. Claro. Y Adams Express no era cualquier cosa, Era clave en la logística de un país que estaba creciendo a lo loco. Invertir ahí le dio una visión más amplia todavía. Y luego siguió, como inversor pasivo. No, para nada. Aplicó todo ese conocimiento profundo que tenía de la industria ferroviaria, lo que aprendió desde adentro, con Scott. Vio oportunidades en negocios relacionados, metalurgia, puentes, rieles. Exacto. Y eso lo llevó a dar el siguiente paso, fundar su propia compañía, la American Carnegie Company. Ese es el siguiente nivel, el principio número 7. Sé dueño de una compañía. Es la evolución lógica. De empleado a inversor y de inversor a empresario. Usó el conocimiento del sector, adquirido en la práctica, para construir algo suyo. Ya no solo ponía capital, aplicaba su experiencia para crear valor a una escala mucho mayor, controlando él el proceso. Ahora, para ser dueño y sobre todo para hacer crecer una empresa, necesitas capital. Fundamental. Y aquí entra otra cosa clave de Carnegie, su disciplina con el dinero. Era férrea. Entendía que cada dólar era esfuerzo, era tiempo, era sudor. Le tenía respeto al dinero, no lo despilfarraba. Lo acumulaba con un propósito claro, reinvertir. Esa disciplina es básica y nos conecta con, yo diría, un trío de principios sobre el motor financiero del crecimiento. Primero, el principio número 8, acumula capital. Suena obvio, pero... Parece obvio, pero la clave es la mentalidad detrás. El dinero atrae más dinero, sí, pero necesitas una base. Carnegie respetaba profundamente el capital ganado. La fuente lo dice muy bien. No malgastes el dinero. Sería como faltarte respeto a ti mismo. Fuerte eso.
Esa acumulación no era por avaricia, ¿eh? Era prepararse para la siguiente oportunidad. Y además de acumular, su tiempo en el ferrocarril le enseñó otra cosa vital: administración. Sí, importantísimo. Aprendió de finanzas, de control de costos, de cómo manejar operaciones grandes. Exacto. Ese es el segundo elemento de este motor financiero. El principio número 9. Aprende administración. Domina cómo se maneja el dinero y el negocio. No basta con ganarlo. Para nada. Ganar dinero o tener capital no sirve de mucho si no sabes gestionarlo. Carnegie entendió muy pronto que controlar los costos, optimizar las operaciones, saber negociar, era tan importante como producir. Claro. Esto no es solo llevar las cuentas, es entender las palancas que hacen que un negocio sea rentable y que pueda crecer. A los 29 años, dicen, ya dominaba esto. Y con capital acumulado y sabiendo administrarlo, llegó el momento de la expansión, pero estratégica. Ahí está la clave. Hacia 1864, aprovechó un momento histórico único. Por un lado, la expansión brutal de los ferrocarriles para conectar el país, y por otro, la Guerra de Secesión. Una coyuntura perfecta para él. Claro, la guerra necesitaba hierro para armas, pero también aceleró la necesidad de rieles y puentes más fuertes para mover tropas, suministros. Vio la oportunidad y apostó fuerte. Petróleo y sobre todo hierro y acero. Y ese es el tercer componente de esta fase de despegue. El principio número 10. Haz crecer tu compañía estratégicamente, no a lo loco. No, para nada. Reinvertía el capital acumulado, principio 8, y usaba su dominio de la administración, principio 9, para meterse en oportunidades de mercado enormes y urgentes. Supo leer el momento histórico y posicionó sus empresas para un crecimiento, exponencial. Ese trío: acumular, administrar, expandir. Esa fue su fórmula. El siguiente gran movimiento fue en 1865. Tenía 30 años. Dejó su empleo en el ferrocarril, ya se dedicó 100% a sus empresas. Se lanzó por completo. Empezó construyendo puentes. Pero aquí vino otra clave importantísima: la innovación. Fundamental. Primero, cambió la madera por el hierro. Pero luego fue pionero. Adoptó y masificó el uso del acero, mucho más resistente. Eso revolucionó todo. Puentes, edificios. Nació el rey del acero. Exacto. Y este es el último gran principio que destaca la fuente. Principio número 11. Sé innovador. Innova constantemente. No te quedes quieto. Carnegie entendió que innovar no era un lujo, era una necesidad para dominar el mercado. Pensar en cosas nuevas, como dice el análisis, fortalece el negocio. Su apuesta por el acero no fue solo una mejora técnica. Cambió el paradigma. Cambió las reglas del juego, creó nuevos estándares, nuevos mercados para la infraestructura moderna. Y eso consolidó su imperio. Y esto nos deja una pregunta muy actual, ¿no? ¿Cómo mantener esa capacidad de innovar y adaptarse hoy con todo cambiando tan rápido? Totalmente. Y a partir de ahí su ascenso fue imparable. Para 1880, con 45 años, ya era el hombre más rico de Estados Unidos. Una locura. Compró a su principal competidor en 1888. Se casó en el 85 con Louise Whitfield, bastante más joven que él. Tuvieron una hija, Margaret, y entonces un giro que pocos esperaban. Sí, sorprendente. En 1901, a los 65 años, sintió que ya había dedicado suficiente energía a los negocios. Quería pasar tiempo con su familia. Y vendió todo su imperio de acero a JP Morgan. Una de las transacciones más grandes de la historia, ajustada hoy. Murió tranquilo en 1919, a los 83 años, dejando una fortuna, es difícil hasta de imaginar, comparable a la suma de varios de los multimillonarios de hoy juntos. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos deja todo esto? El viaje de Carnegie, de la pobreza extrema en Escocia a una riqueza casi inconcebible, no fue suerte. Para nada. Fue aplicar consistentemente una serie de principios. Aprendizaje constante, casi voraz y autodidacta, construir relaciones estratégicas, una disciplina financiera brutal, reinversión y apostar por la innovación. Exacto. Más allá de la historia, son lecciones muy prácticas sobre cómo enfocar las oportunidades y manejar los recursos que uno tiene, sean pocos o muchos. Exactamente.
La esencia de su historia, más allá del acero, está en esa mentalidad que se puede emular, esa proactividad desde el minuto uno, el compromiso total con aprender para sacar ventaja, la habilidad para usar las conexiones y el capital que tienes, y esa búsqueda constante de mejorar, de innovar. Sí. Si vemos el panorama general, son patrones claros de creación de valor que siguen funcionando. Para quien busca aprender y aplicar estas cosas, estas lecciones son como un atajo para entender cómo funciona la dinámica de construir valor. Trascienden la época. Y para terminar, una reflexión que me surge de su última etapa. Después de vender todo, Carnegie se dedicó con la misma intensidad a la filantropía. Sí, muy notable. Financió miles de bibliotecas públicas. Es como un eco de aquella biblioteca gratuita que a él le abrió las puertas del conocimiento cuando era joven. Un círculo que se cierra. Quizás, más allá de aprender de Carnegie cómo hacer riqueza aplicando estos principios, valga la pena pensar un momento en el propósito de esa riqueza. Para quienes hoy exploran estas ideas de crecimiento, de éxito financiero, ¿qué se busca construir al final? No solo en capital, sino en legado, en impacto. Una pregunta profunda, sin duda. Algo para que cada uno reflexione.